Bueno, regresamos y vamos a seguir analizando el presupuesto. Es la noticia de esta semana. El presupuesto es la verdad. Por eso es tan importante, la verdad de los compromisos de un gobierno. Los políticos pueden decir muchas cosas en la plaza pública, pero al final del día, el verdadero, lo que piensan hacer en realidad, se tiene que ver en pesos y centavos en el presupuesto. Y vamos a seguir entonces con este análisis. Me da mucho gusto recibir a Valeria Moy, nuestra colaboradora. Valeria, muy buenas noches. Gracias, Leo, Raúl. Y nuestro analista en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, Valeria. Bueno, primero que nada, pues muy bien recibido el presupuesto, porque se cumple, Raúl, el objetivo de disciplina fiscal. Yo eso lo aplaudo, y lo aplaudo a rabiar, tengo que decirlo. Yo creo que sí. Primero, decir que no hubo sorpresas importantes en los lineamientos generales. Tal vez la sorpresa para muchos fue que viniera un presupuesto fiscalmente responsable. Sí. Y yo lo atribuyo a un principio que se establece desde el año 2019 y que parecería, se promete así, que estaría presente en toda la administración de López Obrador, que es buscar un superávit primario. En este caso de 1%, posteriormente del 1.1%, prácticamente durante todo el sexenio. Vale la pena que expliques qué es el superávit primario. Es el déficit del gobierno, el balance de gobierno, en este caso no es un déficit, el balance de gobierno, cuando sustraemos los intereses que se pagan, el servicio financiero. Antes de pagar la deuda, la diferencia entre ingresos y egresos. Correcto. Lo que quiere decir que el gobierno no está haciendo simplemente una bola de nieve, en el sentido de endeudarse para pagar intereses, que es algo que los consumidores conocen con su tarjeta de crédito. Cuando te endeudas en una nueva tarjeta para pagar a la otra tarjeta, eso es equivalente a tener un déficit primario. Cuando el gobierno tiene un superávit primario, quiere decir que una parte de los intereses se están aportando. Estás pagando más allá del saldo mínimo, ¿no? Y va a bajar la deuda, por lo tanto. Bueno, es importante esto porque en el paquete viene establecido que la deuda, en su medida más amplia, se va a mantener constante al 45.3% durante todo el sexenio. Como proporción del Producto Interno Bruto. Pero es importante, como proporción del Producto Interno. Como el Producto Interno Bruto nominal crece, la deuda crecería en términos nominales, pero como proporción del tamaño de la economía se mantendría constante. Que está bien. No, es extraordinario. Si se cumpliera, querría decir que la administración López Obrador sería la administración fiscalmente más responsable desde la administración Fox en la historia reciente de México. Pero no he empezado. Pero no he empezado. O sea, estás hablando bueno, pero esa es la promesa. Esa es la promesa. Bueno, sí. Y no es una promesa que hay que echar en saco roto. Sin duda no es una promesa que haya que echar en saco roto. A mí también me encantó la idea de ver un superávit primario, porque en el sexenio pasado vimos un desdén por el superávit primario tremendo y solo lo lograron en los 2 últimos años y yo creo que por presiones electorales más que por alguna otra cosa. Desde luego. En ese sentido sí me gusta ver un presupuesto. Yo no diría austero, yo diría medianamente austero, porque sí se presenta un incremento, se plantea un incremento de 6.1% en términos reales. No es menor el incremento en el presupuesto. Y evidentemente está... ¿Y cómo lo van a financiar el 6.1 en términos además, reales? Están estimando tener también más ingresos, pero sí hay una diferencia, evidentemente, entre ingresos y gastos. Entonces sí se está considerando un déficit de alrededor del 2.5%. Lo que están diciendo, y lo han dicho en repetidas ocasiones, es lo que comentaba Raúl ahorita, que sí, que no importa tanto el déficit y que no importa tanto la deuda en sí misma, sino mantener estable este cociente de deuda PIB. No es que ya no vaya a haber más deuda, simplemente que se va a mantener cociente Entonces vuelve muy importante, Valeria, el crecimiento económico. Por supuesto que se vuelve muy importante el crecimiento económico. Para que el PIB esté creciendo, si la deuda está creciendo, necesitas que el PIB esté creciendo para mantener esa división, ese cociente constante. Exacto. Y el crecimiento económico parece ser, pues, acorde a lo que están diciendo la mayoría de los analistas privados, ¿no? Sí, se estima en los criterios generales de política económica, está establecido, se espera un crecimiento de 2% del PIB, muy en línea de lo que se ha estado diciendo. Algunos analistas estiman 1.9, 1.8, pero muy en línea de lo que se ha estado diciendo. De hecho, yo creo que están un poco optimistas. A ver, perdón. Sí, Leo, yo quisiera hacer además algunas precisiones al respecto.
Pues el 2% es la tasa de la hora de opinar, más o menos. Sí, ¿no? sí, ya sabemos que tu sección aquí se llama el maldito 2%. 2%. El maldito 2%. El maldito 2%. Oye, pero- Siempre viene, lleva casi 9 años, siempre dice 2%. No, No te no se preocupes. esforzaron mucho para salir del número, ¿no? Exacto. Vieron la hora de opinar y Así dijeron, es. el 2%. Así es, pero fíjate, Valeria, que ese crecimiento del gasto de 6% no es real, vamos a ponerlo de esta manera. Es respecto a lo presupuestado, Es importante en esto. efecto. A ver, es importante esto. O sea, realmente no va a crecer el tamaño del sector público. No es verdad que el gasto público real que va a verse en la economía en el 2019 será 6% real mayor que el de 2018, porque el 2018 fue mayor que el que se incluyó en el presupuesto de 2018. Pero todavía no tenemos el del 2018. Bueno, falta Todavía un no ha mes, terminado. falta un Bueno, mes. pero Bueno. todavía. No, a ver, yo creo que aquí hay Falta dos un mes, temas pero déjame importantes. terminar ahí en esto. Sí. El crecimiento con la proyección de diciembre es menos 0.2% real. Con la proyección. Con la de diciembre. proyección de diciembre. A ver, no entendí. Es decir, cuando compares el gasto que realmente realizó la administración ok, ya te Peña entendí. Nieto en 2018 Sí. con el tamaño del gobierno o del presupuesto de 2019, el crecimiento que se tendrá es menos 0.2%. no, prácticamente es lo mismo. Está el mismo Prácticamente tamaño. se congela el tamaño del gasto público en Está el bien. nivel de 2018. Nada más quería Está hacer bien esa eso, mención. ¿no? Está bien, o sea, lo que estamos comparando es lo verdaderamente ejercido contra lo presupuestado, o Exacto. lo presupuestado con lo presupuestado. Sí. Si yo comparo únicamente presupuestado con presupuestado, el incremento es de 6.1 en Correcto. términos Lo reales. cual quiere decir que hubo un Pero eso es incremento. normal, eso a mí ejercicio. además a mí tampoco me sorprende ese dato, ¿no? Sí, o sea, el tema es que todavía no tenemos el gasto real de 2018, Sí, pues, podemos estimarlo y lo podemos tener. Si comparamos ese estimado del gasto de 2018 con el presupuesto, entonces sí hay una pequeñísima disminución, ¿no? Ahora, esto también, y hay que decirlo con toda claridad, lo que hemos visto durante muchos años, no siempre, pero durante muchos años, sobre todo en esta administración que acaba de terminar, empezó el desorden, por ponerlo de alguna forma, a finales de la administración de Calderón, pero en esta administración Sí, de Peña, totalmente. en la previa, lo que vimos es que se presupuestaba una cosa y se gastaba una No, aquí lo completamente dijimos. distinta. La ¿no? gestión de Luis Completamente Videgaray distinta. al frente de la O Secretaría sea, de hubo un Hacienda año, dejó mucho el que año decir. de los recortes, te acordarás de estas bonitas escenas donde Sí. estaba Luis Videgaray con el Sí. gobernador de Banco de México anunciando recortes. Ese año se los se volaba. gastaron 13% más. Sí. Entonces vamos a ver, o sea, creo que vale la pena El tema de la o sea, operación. lo que digo es que hay que ser cauto. Sí, sí. O sea, lo que se está presupuestando está bien, pero también pasaba con Peña, que lo que Totalmente. se presupuestaba Sí, hay que estaba ver la bien. ejecución, pero el Hay que diseño, ver la por lo menos, ejecución. el diseño El es, diseño es agregado. responsable. El diseño agregado es responsable. A mí hay cosas dentro del Espérame, presupuesto que no me ahorita encantan. vamos a lo de adentro, porque sí le quiero preguntar de la tasa de crecimiento de la economía, el maldito 2%, que la última vez que viniste dijimos, a lo mejor puede convertirse en el bendito 2%. Correcto. Porque quizá no crezcamos al 2%. Raúl, ¿tú ya tienes previsiones? Porque Para el yo lo próximo que veo año. es que cada vez aumentan más las posibilidades de que haya una recesión en Estados Unidos y eso va a tener un efecto importantísimo en la economía mexicana. Sí, mira, para el próximo año el número que tenemos es 1.7%. Ustedes, ok, Nosotros, en el CIDE. CIDE. Y para el 2020, pues sí es incierto, bueno, porque es muy probable que para el 2020 sí veamos en Estados Unidos el inicio de una recesión. Entonces, con una recesión en Estados Unidos, el crecimiento hacia 2020, pues sería en México menos de 1%. Así que los dos primeros años son inciertos en términos de tasa de crecimiento, o más bien quedan muy por debajo de lo que esta administración aspiraría, que es elevar la tasa de crecimiento al 4%. Exacto, lo que prometió López Obrador sus 4% y lo que está diciendo en su presupuesto es que vamos a crecer igual que en el promedio periodo histórico. que fue su bestia negra, Sí. que es su bestia negra, que es el neoliberalismo. Es probable. Hacemos una pausa y ahora vámonos ya a Con las las tripas. entrañas, a las tripas. Muy bien. Regresamos en un momento más. Bueno, ahora sí vamos a entrar a las entrañas. Yo decía el segmento pasado que entre más analizo el presupuesto veo que no es un presupuesto populista, pero sí es un presupuesto clientelar. No es populista porque sí
Porque Sí, es responsable. Responsable, pero sí veo la intención de generar nuevas clientelas políticas, ¿no? Aquí se decía la mesa pasada que no necesariamente, pero bueno, pues ¿tú cómo la ves? A ver, lo que estamos viendo es que por dentro el desde presupuesto. mi óptica del presupuesto, sí estoy de acuerdo, es medianamente responsable. Sí. Vamos a ver qué se ejerce, que esa es Sí, otra sí, sí. historia. Pero me parece que es un presupuesto que ve al pasado. O sea, no es un presupuesto que vea hacia adelante, no es un presupuesto que vea a desarrollo, no es un presupuesto que va a generar crecimiento económico. Me parece que no es un presupuesto que vea hacia adelante, es un presupuesto que vea atrás, en todos los sentidos. O sea, Pero lo estás diciendo porque sí hay una fuerte apuesta a las empresas del Estado energéticas, CFE y Pemex. Bueno, Por eso de dices entrada. bueno, pero ellos piensan que esa es Eso la palanca de desarrollo. ¿eh? Ellos piensan que esa es la palanca de Bueno, desarrollo, no. pero no es la palanca de Bueno, no desarrollo. sé, o vamos sea, a ver. eso no es la palanca de desarrollo. Pero bueno, aparte de eso está todo el tema de los recursos a universidades. Sí. Que se cortan recursos a universidades. Debo de aceptar que sí se tendrían que haber hecho recursos a universidades, porque creo que hay mucho gasto superfluo, incluso en estas cosas donde además algunas universidades no tienen la obligación de rendir cuentas de qué hacen con esos recursos. Entonces me parece importante. Y esos recursos, de alguna forma, si lo queremos ver así, se reasignan a las 100 universidades públicas que piensa crear esta administración. Podría ser una buena noticia o no, porque si los resultados de estas 100 universidades, estas 100 nuevas universidades, son iguales a los resultados que ha dado la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, me parece que no es una buena señal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Raúl, ¿cómo ves las entrañas del presupuesto? Mira, yo comparto mucho de las opiniones de Valeria sobre la eficiencia que va a tener esta nueva estructura del gasto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, antes de hacer un comentario sobre esto, yo quisiera hacer un comentario importante. Tú dijiste, no es populista. Yo creo que no es Bueno, populista. a ver, fue un paper famoso de Rudy Dombusch, Sebastián Edward, Sí, sí. sobre populismo macroeconómico. Es un clásico. Ellos crearon un concepto que se llama populismo financiero. Sí. Yo creo que es importante distinguir populismo de populismo financiero. Sí, sí. Es decir, no todos los populistas son cortados iguales. Sí. ¿No? Es decir, la cuestión fundamental del populismo financiero es, en última instancia, un fraude, porque es prometer programas redistributivos sobre la base no de ahorros reales de recursos, sino de endeudamiento o recursos generados por el Banco Central. A eso me refería yo con populismo. Correcto. ¿Eh? Pero yo creo que es diferente Sí, hacer sí. la distinción. Bueno, que lo vivimos en México, ese Lo populismo vivimos en México, financiero, ¿no? Pero no Sí. todos son iguales. Entonces, López Obrador, por lo menos en el primer Sí. año, da una señal de que él no sería un populista financiero. Correcto. En el sentido A eso me referí. de que se va a someter a las restricciones Sí, sí. que el balance macroeconómico supone. Pero sus prioridades, tal vez podríamos llamarlas de populistas. En ese sentido, Barack Obama se calificó como populista también. Bueno, yo eso lo llamo clientelar, digamos, ¿no? Puede ser una cuestión semántica, ¿no? Pero Posiblemente, ¿no? Así es. Él tiene una preferencia de ese tipo y eso está reflejado precisamente en sus llamadas programas de prioridades. Ahora, Sí. me llama la atención que las prioridades de López Obrador valen 250,000 millones de pesos, que eso Sí. es aproximadamente un punto del Producto Interno Bruto. Sí, O sea, correcto. estamos hablando como una gran revolución de un punto del Producto Interno Bruto. Y equivale a cuánto del presupuesto? Del presupuesto 5.6 El billones. presupuesto es 23% Entonces, del Producto Interno Bruto, el por eso, 5% estamos El hablando. 5%. Claro, Es lo eso- que pudieron reasignar, mover. entre inversión y programas sociales. Exacto. Entonces, realmente no es tan grande el efecto. Es más grande la discusión aquí en estos programas. Sin duda, sin duda. Pero entonces, ¿por qué? Pero lo otro no lo puedes Eh, mover porque si son, Pero porque digamos, lo otro es inerciales. inercial, Sí, además hay es el- pensiones, pago de deuda, eso es inercial. Exactamente, Es así es. inercial. Entonces- Y cada vez más inercial, por De cierto. acuerdo, ¿no? En entonces, las lo que estamos pensiones, viendo sí. es un punto del PIB y pensar que eso va a tener un impacto muy importante sobre la economía es realmente no va a tener un impacto muy importante. Sobre la inversión, mira, sí se le va a dar más recursos a Pemex, a CFE, pero también los montos no son tan significativos. Bueno, son 60,000 millones para la 70 y FBI, tantos mil millones. la CFI creo que otro tanto para Bien, Pemex. la inversión pública aumenta
de 2.3 a 2.7, 0.4, 0.5% del Producto Interno Bruto, ni un punto. Sí. Un país como nosotros deberíamos estar invirtiendo cerca de 5, 6%. 5 en inversión Y Y pública. ahí sí te podrías endeudar para eso, ¿no? Correcto. Siempre y cuando Siempre y los... cuando tengas los estudios y los análisis No, no, y financieros que demás, sean buenos proyectos de productivos inversión y pública. rentables. O sea, por Sí, ejemplo, sí. la refinería. La refinería no lo es, tampoco lo es el tren a Toluca. O sea, eso Sí, hay el que tren a aclararlo, Toluca es ¿no? un desastre. Es un Y desastre. El punto es que el nivel de inversión pública, si bien aumenta marginalmente, está muy por debajo de lo que el país necesita y además los proyectos a los que se destina pues son de baja Rentabilidad. incidencia, de baja eficiencia para la economía. que me gustan esos eufemismos para decir que son un desastre. Yo O sea, no una los nueva uso refinería tanto. es un desastre. Eso te lo pero dejo bueno. a ti, Leo. En Valeria. efecto, los recursos que se están destinando a Sí. inversión pública básicamente están enfocados a la refinería, Sí. al Tren Maya y algunos proyectos como el corredor en el sur, ¿no? Sí. Lo del Tren Maya, bueno, ni siquiera, o sea, creo que no vale la pena dedicarle mucho tiempo, pero no tiene ningún estudio de análisis de ninguna índole, ¿no? Pero ¿sabes cuál es la tragedia de Impacto esto? nada. Que cancelan un proyecto que sí tenía Bueno, a mí... una gran rentabilidad económica para el sector público y el sector privado. Que además no le costaba Es y no impresionante. le costaba políticamente mantenerlo. Pues bueno, pero No, quiso dar el ese manotazo. Estaba sí fondeado, es- y estaba fondeado. Estaba ese fondeado. es mi punto. Bueno, Yo eso y lo no ha entiendo, terminado ¿no? esa historia, por cierto. Esa historia no va a terminar. y no va a Esa terminar. historia no ha terminado. Mañana ¿no? es el límite para que los tenedores de los bonos decidan si aceptan la oferta de Hacienda o no. Pero esto se puede complicar muchísimo más, ¿no? Yo creo que ya no, o sea, en ¿Sí? términos económicos no. El daño económico ya está hecho al no hacer, al optar por no hacer el aeropuerto de Texcoco. Viene posiblemente una negociación complicada, Así pero es es. un tema esencialmente financiero. Y que nos va a costar a los usuarios del aeropuerto porque van a subir el TUA, ¿no? Pero bueno. Mira, van a Pero- subir la TUA, pero eso casi que creo que es lo de menos. Lo que va a pasar es que vamos a estar hipotecando el aeropuerto actual durante 30 años porque todos los recursos de El la Benito TUA Juárez. se van, del Benito Juárez, los recursos de la TUA se van a usar para pagar los bonos. Y entonces, ¿quién le va a dar mantenimiento al aeropuerto? Que ya de por sí se está cayendo, sí necesita mantenimiento. Entonces, si queremos darle mantenimiento al aeropuerto, ya no tienes la TUA, entonces vas a tener que dedicarle recursos públicos. Ahora, si hay una cosa muy clara, y también lo dijo López Obrador, darle prioridad al sureste del país, donde son los estados más rezagados. Lo que no me queda claro, Raúl y Valeria, es si es con estos proyectos de inversión que va a haber, digamos, un renacimiento o un nacimiento de las economías del sur-sureste, ¿no? Mira, yo creo que es importante reactivar el sur. Alguna vez platicamos aquí en tu programa Sí. que el sur ha vivido como una depresión Sí. desde hace unos Pero 10, ya 15 mucho años, tiempo. donde el Tasas de crecimiento negativas. negativas en muchos estados y cero en general en la región durante 10, 15 años. Sí. Entonces, que el sur pudiera crecer a la tasa que crece promedio el resto del país, pone a México a crecer cerca de 3%, Ah, 3.1, 3.2. Pero entonces no se va a cumplir eso. Ahora, la pregunta es si estos programas son los correctos. Yo tengo muchas dudas porque no conozco ninguna evaluación del impacto económico que esto pueda tener. Tengo mis dudas. Sí. Creo que se habla también en criterios de política económica y social, se habla de las zonas económicas especiales, pero no se le ve Pero no hay nada un gran asignado. asignación de recursos. Creo que ese es el tema donde habría que trabajar. En infraestructura crítica, puertos, autopistas, y en las zonas económicas especiales. Que ya había empezado el gobierno pasado. Correcto. Pero a ver, ya había Pero no está la prioridad ahí. sí, Sí. no, porque empezó, o sea, como cerró la administración pasada el proyecto de las zonas económicas especiales es con la declaratoria de todas, o sea, no Sí, empezaron a operar. Lo que seguía, y eso es lo que queda pendiente, el siguiente paso es hacer la licitación para ver quién va a ser el operador maestro de cada zona económica especial. La nueva administración no se ha pronunciado mucho en el sentido de las zonas económicas especiales. A mí me parece, sin conocer los análisis del Tren Maya, porque no existen, ni el de la refinería de Dos Bocas, porque tampoco existen, ¿no? ¿Cómo van a tener un impacto verdadero en la economía del sur? Yo creo que tendríamos que haber hecho otras cosas, continuar con la aplicación de las zonas económicas especiales y dedicarnos a infraestructura y a conectividad. Y infraestructura no es únicamente carreteras, puertos y aeropuertos, que sin duda es fundamental, sino también acceso a combustibles, a electricidad, Y gas, a ¿no? gas, Sí, claro. a petróleo, bueno, a gasolina, porque aunque se produzcan ahí no tienen acceso porque no Impresionante. llegan los ductos. Gracias, Valeria. Gracias, Raúl. Gracias. Encantada.
Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.